Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en algo que, francamente, es una auténtica obra maestra de la ingeniería. Me refiero al cuerpo humano y, más concretamente, a la magistral mecánica de nuestras articulaciones. Son literalmente esos engranajes vitales que nos permiten mantenernos en pie y realizar hasta los movimientos más precisos. En esta explicación visual vamos a desgranar cómo funcionan realmente estas piezas, por qué fallan en ocasiones y, lo más importante, cómo podemos mantener este motor en perfecto estado. Bueno, para que no nos perdamos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, sentaremos las bases viendo la mecánica corporal. Luego, analizaremos las complicaciones a través de las enfermedades degenerativas e inflamatorias, pasando después a esas averías mecánicas agudas o lesiones más frecuentes. Y terminaremos con la aplicación práctica, la prevención y los cuidados clínicos. Vale, metámonos de lleno en esto. Sección 1. Mecánica corporal. Básicamente la ingeniería biológica del esqueleto humano. Y es que, para entender por qué se rompe la máquina, primero tenemos que entender cómo se ensambla. Las articulaciones son esos puentes indispensables que conectan nuestros huesos para aportarnos estabilidad y movimiento. Pero, ¿qué es lo verdaderamente asombroso aquí? Que absolutamente todas las articulaciones del cuerpo humano, sin excepción alguna, se pueden agrupar en exactamente 3 categorías. Ni una más, ni una menos. Y esta clasificación se basa única y exclusivamente en el grado de movimiento que permiten. Si imaginamos por un momento que nuestro cuerpo es una máquina complejísima, veremos que tiene 3 tipos de ensamblaje principales. Por un lado tenemos la sinartrosis. Estas actúan como costuras protectoras súper rígidas, no tienen cavidad articular, son fibrosas y, la verdad, no se mueven absolutamente nada. Pensemos, por ejemplo, en las suturas que blindan el cerebro en nuestro cráneo. Luego, en un punto intermedio, están las anfiartrosis. Estos son literalmente los amortiguadores del sistema. Permiten un movimiento limitado y aguantan muchísima presión, como los discos de nuestra columna vertebral. Y por último, el plato fuerte, las diartrosis. Son los motores de alto rendimiento del cuerpo, altamente móviles y equipados con su propio líquido sinovial a modo de aceite lubricante, además de ligamentos y cartílago. Hablamos de los hombros, las rodillas, las caderas, pura libertad de movimiento. Pasemos a la sección 2, enfermedades degenerativas e inflamatorias. O dicho de otra forma, cuando la máquina falla. Porque inevitablemente componentes biológicos como el cartílago o el líquido sinovial pueden llegar a deteriorarse con el tiempo o incluso sufrir ataques internos. Y esto ilustra a la perfección uno de los conceptos que más se suelen confundir en las consultas. Observemos el tremendo contraste. A la izquierda tenemos la artrosis. Esto es un proceso puramente mecánico. El paso de los años, la sobrecarga, la obesidad, todo eso va limando y desgastando el cartílago, sobre todo en rodillas, caderas o la columna. Produce esos crujidos tan típicos y una rigidez que, suele ser corta y se pasa al moverse un poco tras el reposo. Pero a la derecha está la artritis. Y esto es harina de otro costal. No es un simple desgaste, es un proceso inflamatorio, un ataque en toda regla que muchas veces tiene origen autoinmune o infeccioso. Hablamos de una inflamación severa que suele darse en ataques simétricos como en ambas manos o pies a la vez, y una rigidez matutina realmente prolongada. Si rascamos un poco más en la artritis, nos encontramos con verdaderos conflictos sistémicos. Por ejemplo, la artritis reumatoide es en esencia una guerra crónica dentro del organismo. Nuestro propio sistema inmunitario se confunde y lanza un ataque contra la membrana sinovial. Va evolucionando a base de brotes y deja a los pacientes con una fatiga brutal. En cambio, la artritis infecciosa es como una invasión relámpago. Unos microorganismos logran colarse directamente en la articulación y desencadenan el caos. Un cuadro crítico de fiebre, enrojecimiento súper llamativo y un dolor intensísimo. Es una urgencia médica absoluta donde hay que actuar rápido para salvar la estructura articular. Ahora, cambiando de tercio hacia un fallo de tipo metabólico, llegamos a la gota. Es fascinante porque es un problema sistémico puro que termina destrozando la mecánica local. Cuando se combina una dieta rica en purinas, demasiado alcohol o simplemente hay un exceso de ácido úrico en la sangre, ese ácido se cristaliza. Imaginemos pequeños y afilados fragmentos de cristal depositándose directamente dentro de las articulaciones. Y curiosamente, por alguna razón de la naturaleza, el blanco favorito de estos cristales suele ser el pobre dedo gordo del pie. Desencadena ataques de dolor súbito extremadamente intenso, acompañado de una inflamación y un calor local alarmantes. Para rematar el tema inflamatorio, tenemos unas viejas conocidas, la bursitis y la tendinitis. Aquí los grandes culpables suelen ser la aflicción constante y muchas veces una mala técnica deportiva. Los movimientos repetitivos o las sobrecargas musculares prolongadas hacen que se inflamen esas pequeñas bolsitas llenas de líquido llamadas bursas, o los tendones, que son los anclajes del músculo al hueso. El resultado ya nos lo podemos imaginar. Un dolor altamente localizado en hombros, codos, rodillas o tobillos y una pérdida de fuerza muy frustrante para realizar movimientos específicos. Entramos en la sección 3,
lesiones articulares frecuentes o, lo que es lo mismo, fallos mecánicos agudos. Vamos a dejar atrás los procesos crónicos y a meterle un poco más de ritmo a esto, porque entramos en el territorio de lo inesperado, el trauma físico. Y para entender de verdad el impacto de un trauma articular, es necesario aclarar una gran duda. Ante un impacto agudo repentino, ¿qué diferencia exactamente a un esguince de una luxación? Parecen términos intercambiables, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Vamos a desglosarlo. El primer escenario es el esguince. Aquí la avería se centra en los tensores elásticos de nuestra máquina, los ligamentos. Suele pasar muchísimo en los tobillos, rodillas o muñecas. Un mal paso, un movimiento brusco o una caída fuerzan la articulación más allá de su límite natural. ¿Y qué pasa? Que los ligamentos se estiran en exceso o directamente se rompen. La respuesta del cuerpo es instantánea. Un dolor punzante en el acto. La zona se hincha rapidísimo y hace su aparición el clásico hematoma. Por el contrario, la luxación es un fallo estructural total, un colapso. Los huesos que componen la articulación se desenganchan y pierden su punto de contacto normal de forma permanente, hasta que un profesional médico intervenga para colocarlos. Suele ocurrir en hombros, codos o dedos. Y ojo, el síntoma inconfundible no es solo un dolor insoportable, sino una deformidad visible a simple vista y la absoluta imposibilidad de mover la articulación. La máquina literalmente se ha desencajado. Y así llegamos a la sección 4, prevención y cuidados clínicos. Protocolos de mantenimiento. Conociendo ya los tipos de averías, es el momento de bajar un poco las revoluciones y centrarnos en las pautas de actuación clínicas y diarias. Así que el punto crucial es este. Todo este conocimiento anatómico tiene que traducirse obligatoriamente en acciones precisas. En el entorno clínico y de enfermería, comprender esta mecánica determina cómo se trata a un paciente sin causarle daño. Implica cosas tan críticas como ajustar minuciosamente la fuerza al movilizarlos, evitar cualquier tirón brusco que ponga en riesgo una articulación vulnerable y, por supuesto, respetar siempre los límites naturales del cuerpo para evitar dolores o luxaciones accidentales. Además de mantener una estricta corrección postural para que los pacientes inmovilizados en cama no desarrollen úlceras por presión. Pero más allá de los hospitales, existen unas pautas de mantenimiento y prevención universales. Es física básica. Mantener un peso corporal adecuado reduce de manera directa la tensión y el estrés sobre nuestras rodillas, caderas y columna. Hacer actividad física constante y moderada, siempre con un buen calentamiento previo, es vital para asegurar que el líquido sinovial fluya y nutra bien el cartílago. En definitiva, evitar sobrecargas continuas y adoptar posturas correctas en nuestro día a día es la fórmula más efectiva y comprobada para preservar la salud de ligamentos y cartílagos a lo largo del tiempo. Y para concluir este recorrido por nuestra alucinante ingeniería biológica, toda esta información plantea un reto verdaderamente ineludible. Nuestras articulaciones soportan en completo silencio cada paso, cada esfuerzo y cada salto, trabajando incansablemente hasta que, un día, el desgaste o la lesión deciden hacerse notar. Sabiendo ahora cómo funciona y cómo puede llegar a fallar esta maquinaria perfecta, queda una reflexión final sobre la mesa en la que vale la pena pensar. ¿Qué medidas se adoptarán hoy para proteger el movimiento del mañana?